están? Espero sí que estén extremadamente bien. Mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que comience el video. De lleno con el video, hoy vamos ya a decir el verdadero ganador, el verdadero campeón, el que se pone la corona de todas estas apps de movilidad. Voy a descartar todas las demás, fuchi, a todas las demás. Vamos a hablar solamente de dos de las que cabe. He probado en el sentido de que unos de mis conductores estuvieron también en Didi cuando hubo pandemia, y Uber, pues es desde que inició, he estado ahí en esa aplicación. Pero sí, vamos a hablar ahora sí de lleno de quién es el verdadero ganador. ¿Quién gana la batalla entre Uber y Didi? ¿Quién va a ganar? ¿Ustedes qué dicen? Pónganlo aquí en los comentarios. Para ustedes, ¿quién es el verdadero ganador? Sé que tengo muchísimos más de Uber que de Didi, pero también Didi tengo bastantes, así que ustedes pónganme quién ustedes prefieren, quién es el ganador. Yo ahorita sí, en este momento les voy a decir quién es el verdadero ganador, y el verdadero ganador es Uber. Uber se lleva la corona, pero paren. También se lleva la corona Didi. Así que para mí esto es un empate, como lo quieran ver. Para mí las dos apps son extremadamente buenas. Tienen puntos buenos como puntos malos. Claro, como todo trabajo, como todo en la vida. Pero para mí las dos se llevan la corona. No hay que estarnos peleando. Fin. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video. No se crean. Vamos a ver ahora sí ya de lleno, ver quién posiblemente va a ganar. Pero como les digo, en verdad para mí las dos son muy buenas apps, de las cuales se puede generar un muy buen ingreso en las dos. Entonces yo corono a las dos, pero ustedes pongan aquí en los comentarios para ustedes quién es el verdadero o verdadera ganadora, como lo quieran ver, verdadero ganador o ganadora de esta app. Así que ustedes decidirán aquí, ¿no? Pero vamos a ver el primer apartado. Para mí, lo que yo estoy observando aquí en esta imagen es que es una sola app. Si no estuviera el botoncito naranja, por aquí está, o el botoncito negro, supongamos que nada más está de la mitad para arriba. Para mí es exactamente la misma app. O sea, se copiaron, o sea, son igualitas. Con la diferencia, sí, de los colores, de que cada uno es por un lado, pero el otro. Pero si yo quisiera hacer un monopolio, pues las uno y ¡pum! Derroto todo y ya no estoy peleando, ¿no? Pero para mí es exactamente igual. Y aquí, a la misma hora, al mismo tiempo, busqué el mismo destino. Aquí, hasta yo estoy viendo, tienen los mismos costos de viaje. 90.78 y 89.99. Recuerden que vimos un video anterior de las tarifas, si había aumentado Didi sus tarifas y Uber qué había pasado. Yo aquí estoy viendo que las tarifas son exactamente igual. Entonces Didi, como les dije, no sé si les dieron gato por liebre o no, o qué está pasando. Yo veo exactamente las mismas tarifas. Así que dicen, no es cierto, no ves bien, Ser. Si uno dice 89.99 y el otro dice 90.78. Exacto, o sea, pero de lo que cabe no es un aumento que digas, wow. Todo viene cuando ya te quitan la tasa de servicio. Ahí es donde Didi sí tiene una tasa de servicio muchísimo menor que la de Uber. Uber tiene una tasa de servicio del 25, variable, recuerden, variable, para que no empiecen, es cierto, te quita el 40, etc. Es variable. Y Didi sí la tiene fija, pero como he dicho, a mí nadie me ha dicho nada de Didi, que pongan en los comentarios de cuánto es su tarifa de servicio, pero sí, en este caso se ven casi igual, pero al final la tarifa o la tasa de servicio puede llegar a dictaminar al ganador, ¿no? Entonces aquí pues ya nada más se decidirá por el tema de quién genera más ganancias. Pero recuerden también que aquí, si nosotros o los conductores tienen un carro Comfort o un XL, pues ya Didi ya no va a ser una opción para ellos, ya que van a seguir ganando más en la aplicación de Uber. Entonces, punto bueno para las dos. Uno, por tasa de servicio Didi, por más opciones de autos Uber. Ya que, como les dije, si yo meto ahorita una camioneta XL, me convendría trabajarla más en Uber que en Didi. Que en Didi me van a pagar exactamente igual por un viaje XL. Que ni hay viajes XL, solamente Express. Pero es ahí cuando empieza a ganar más Uber que Didi en las otras categorías. Pero en categorías similares, Didi sí le está ganando en el sentido de las tarifas. Entonces, punto, luego punto para los dos. Punto para los dos. Para mí, ¿ven cómo uno tiene un punto bueno, malo, etc. Pero las dos son funcionales. Si yo trabajara con estas dos apps y tomara el mismo viaje, de las dos voy a ganar un dinero. Aquí ya tampoco es echarle la culpa a las apps, ¿no? Siempre a las apps. No, es que las apps no ponen buenas tarifas, etcétera, etcétera, ¿no? No es eso. También depende muchísimo de nosotros, ¿no? Tampoco
quieras ganar las millonadas trabajando 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Igual, si no sabes trabajarlas, por más que trabajes más de 12 horas, no le vas a sacar un buen provecho. Entonces todo también depende de nuestra forma de trabajar, las zonas en las que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar en Chimalhuacán que trabajar en Polanco, que trabajar en Santa Fe, que trabajar en el centro. No es lo mismo. Cada zona tiene diferentes ingresos o diferentes viajes de los cuales te van a dar más o menos. No es lo mismo la gente que trabaja puro aeropuerto, los que no, etcétera. No es lo mismo tener un carro 1.8 de motor a un carro 1.1. No es lo mismo tener un Prius que tener un Versa. O sea, todo radica de dónde vas a ganar más, todo radica también de los parámetros externos, auto, gasolina, nuestro trabajo, las ganas, la actitud, los horarios en los que salimos a trabajar, todo depende muchísimo. Las apps nos están dando la herramienta, ahí está la herramienta, y la herramienta te está diciendo que vas a ganar tanto. Pero si no la sabes usar bien, pues no vas a ganar eso, vas a ganar menos o posiblemente nada porque no la sabes usar bien, ¿no? Viene el punto de los impuestos. Muchísima gente no sabe todavía el tema de impuestos, no sabe que debemos estar en el régimen de actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Entonces, toda su lana se va en impuestos, todas las retenciones se le va por ahí. ¿Por qué? Porque no estás usando la herramienta correctamente. Es a lo que regreso. Si no usamos la herramienta correctamente, pues no va a funcionar absolutamente para nada bien. O sea, nos van a quitar mucho dinero, etcétera, y va a ser un martirio, ¿no? Entonces, por eso yo siempre, y por eso les digo, conmigo van a aprender a ingresar a la app correctamente. Como les había dicho, si aunque ganaras súper bien con la app, con las dos apps, pero no sabes el tema de impuestos, toda tu lana se va a ir a impuestos. Si ganaras súper bien con las dos apps y no sabes administrar tu dinero, no te va a alcanzar nunca el dinero. Así tengas millones, nunca te va a alcanzar porque no sabes administrar tu dinero. Por eso les digo, ahí están las herramientas. Las dos herramientas son excelentes herramientas para trabajar. Lástima que muchísima gente no sabe usarlas y no sabe leer ciertos parámetros. Y por eso es cuando entramos a que competencia o competir de quién es la mejor. No es quién es la mejor, sino para cuál me he preparado mejor. Porque dices, ay, Sergio, eso no se estudia, no se prepara. No, sí te preparas. No es lo mismo uno que ha manejado durante toda su vida más de 8 horas que uno que ha manejado, apenas le enseñaron a manejar y lleva 20 minutos manejando. No es lo mismo. También tenemos que saber usar nuestras herramientas, autos. Rendimiento de las gasolinas, a cuánto el velocímetro tiene que estar, las revoluciones en las que tengo que hacer los cambios. Si es automático, también se puede. ¿A qué revolución puedo hacer que el motor se force o no? ¿Cómo puedo ahorrar gasolina con ese carro? ¿Cómo evitar que se gaste más? Cuando estoy en pendiente, cuando estoy en subida, ¿qué se hace? Todas estas herramientas las debemos aprender a usar. Si no las aprendemos a usar, ninguna app va a ser buena para nadie. Y siempre vamos a estar en la competitividad de este es mejor, este es mejor, este es mejor. No es de que sean mejores. No las sabemos usar al 100%. Hasta yo sigo aprendiendo de las apps. Yo cada semana aprendo algo nuevo. Entonces, como les digo, puntos para las dos. Las dos vas a ganar dinero dependiendo de la categoría. Yo, si soy socio, yo les dije, a mí me conviene tener mis carros más en Uber por el tema del seguro. Es más económico el seguro cobertura amplia de AXA que un multiplataforma para tenerlas en las dos. Yo como socio me conviene Uber, yo escogería Uber, pero si no fuera socio también y fuera socio conductor, revisaría cuál es el porcentaje o cómo puedo reducir el costo para no tener las dos apps, ya que tener un seguro multiplataformas es muy caro. Y si no le trabajo correctamente o no le trabajo bien, pues no me va a funcionar de nada estar en las dos porque no les voy a sacar el jugo que se tiene que sacar. Y esto lo estoy aclarando y hablando sin truco, se puede trabajar muy bien, ¿ok? Truco, como le dije, cada quien es decisión, ustedes pueden usar sí o no, ustedes decídanlo, ya no es mi responsabilidad, cada uno queda la responsabilidad. Pero como les digo, no hay quien gana, quien pierde, simplemente es cómo vamos a aprender a usar las apps a nuestro favor y que no las apps nos usen para poder generar ingresos. Recuerden, Uber y Didi no son la maravilla que te vuelve millonario, no, pero es una muy buena herramienta para generar ingresos buenos.
buenos para cada quien, por eso yo digo buenos, ¿no? Porque bueno, 1,000 pesos puede ser bueno para alguien, pero para alguien no. 2,000 para alguien, pero para alguien no. 10,000 para alguien no. 20,000 para alguien y para alguien no. Todo depende de lo que tengamos como necesidad. Por eso yo opino que debería de ser así. Una app para trabajo. No meterse la idea de Uber o Didi. Simplemente estoy trabajando en una app o con una app o me están prestando una app y estoy pagando una tasa de servicio para yo generar ingreso. Es así. Por eso yo opino o yo doy el hashtag una unión, no más peleas. Simplemente hay que buscar la calidad, aprender a usar las herramientas para que estas dos apps nos sean muy útiles el día al día y podamos sacar todavía ingresos. Así que el ganador, sí, eres tú que la estás administrando tus herramientas, eres tú el ganador o tú ganadora de estas dos herramientas. Sepas o no, tienen que aprender a usarlas. Para mí no existe un ganador. Uber tiene puntos buenos, Didi tiene puntos buenos, que se deberían de juntar para platicar entre las apps y compartir todos estos puntos buenos para que se cree una calidad de servicio, una calidad de app de lujo. Así que ahí está la respuesta. Uber versus Didi. Nadie ganó. Las dos son ganadoras. Amigos, espero que les haya agradado este video. Este video siempre es rapidito y les digo que se suscriban, me regalen su like para que sí, sigamos expandiéndonos a nuevos horizontes. Así que dale like, muchísimas gracias. Hoy es domingo, hoy deberá haber live, pero como les dije, ya no le estaban dando tanto apoyo al live, así que lo voy a dar cada 15 días. Y pongan también aquí en los comentarios qué fechas les gustaría que yo diera live. De lunes a domingo, el que ustedes me digan, lo acomodamos para que estén al pendiente y puedan entrar y yo los pueda apoyar en los live. Nos vemos en otro video que viene, un video muy interesante de préstamos. Sí, préstamos de dinero que Uber ya está otorgando con una alianza que tiene. No es nuevo, pero ya están aquí. Les voy a platicar qué préstamos, cómo se sacan y qué está pasando con este tipo de préstamos. Nos vemos también en otros videos en la semana, Reels, Live, como quieran ver, TikToks, todo esto. Nos vemos, espero que les haya gustado el de sustos por ahí que dejé. Está muy bueno y sí me dieron unos buenos sustos. Nos vemos, me despido. Adiós.